Último minuto. Para hablar de este primer caso de coronavirus en Chile, estamos aquí en el estudio con Enrique París, toxicólogo y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor. Doctor, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Patricia, buenas tardes. Doctor, conocida esta información, hemos ido recabando diferentes datos, obviamente que cunde la preocupación en la población. Quizás, ¿cuál es el primer llamado de usted como experto, como expresidente del Colegio Médico, para la tranquilidad? Es el primer caso y todavía no hay que tomar tanta medida, hay que tomar las precauciones, pero tranquilidad. El llamado es a la calma. Como dices tú, a la tranquilidad. La verdad es que hay que preocuparse, pero no hay que asustarse. Estoy repitiendo una frase del ministro de Salud de Estados Unidos. Creo además que analizando bien las cifras, la verdad es que la posibilidad de producir muerte de este virus es muy baja. Y fuera de China ha sido muchísimo más baja aún, menos del 1% de letalidad. O sea, de todos los que se enferman, 0,7% de letalidad solamente Perdón, doctor, tiene. ¿por qué más baja la letalidad fuera de China que dentro de China? Ese análisis lo hizo la Organización Mundial de la Salud y se debe fundamentalmente a que al comienzo el virus no se conocía. ¿Ya? Los hospitales en China se atocharon, hubo que construir hospitales nuevos. La gente no sabía bien todavía de qué se trataba la enfermedad, pero una vez que se manejó bien la situación, que se conoce la epidemiología, además del virus, cómo se transmite, en qué etapas, cuánto dura el cuadro, comenzó a bajar rápidamente la letalidad. Y eso llama a la tranquilidad también, porque desgraciadamente los que fallecen no es la población general, son adultos mayores que tienen enfermedades crónicas de base como diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, problemas cardíacos. Pero además esos pacientes están descompensados. Un paciente bien cuidado, bien tratado, no tiene por qué tener susto. Por lo tanto, el llamado es a que se pongan al día en sus tratamientos y se vacunen contra la influenza. Eso sí, en el estado de Washington, en Estados Unidos, los que fallecieron son todos adultos mayores, viejitos que estaban en un hogar. No son adultos que estaban en cualquier lugar y que tenían enfermedades también de base, por lo tanto hay que llamar a la tranquilidad. Niños, prácticamente no hay ningún enfermo y no hay ninguno fallecido, ningún niño fallecido. Así que también hay que llamar a la tranquilidad a la familia en ese sentido. Doctor, sí, centrémonos en esas personas que pueden pertenecer al grupo de mayor riesgo, porque veíamos hace algún rato imágenes desde San Javier, en la farmacia, la gente preocupada fue a comprar mascarillas, y nos relataban allá que también muchos adultos mayores, precisamente por esta información, son los que más se preocupan y quieren saber qué es lo que pueden hacer. ¿Cuáles son las recomendaciones para aquellas personas? La Organización Mundial de la Salud y todos los expertos han dicho que las mascarillas no son útiles. No hay para qué comprar mascarillas. ¿Quién debe usar mascarilla? Me voy a referir a ese punto primero. ¿Quién debe usar mascarilla? Los familiares y probablemente este paciente de Talca, que es un médico, entre paréntesis, un médico pediatra. Ellos deben usar mascarilla, obviamente, y una mascarilla de buena calidad. Los adultos mayores sanos, que tienen sus controles al día o que no tienen ninguna enfermedad, y que se van a vacunar, obviamente, contra la influenza, también tienen que estar tranquilos. Ahora, si saben ellos de que algún paciente viene de los lugares donde tenemos mucho coronavirus en el mundo y esa persona tiene tos, tiene dolor de garganta, tiene fiebre y ha estado en contacto con él, obviamente que tiene que dar el aviso y tiene que ser controlado y se le toma el examen. El examen es relativamente rápido, no es rápido, no es un test rápido, pero sí en cosa de horas podemos tener la respuesta. Vamos a interrumpir brevemente esta entrevista, doctor París. Vamos a ir a la comuna de San Javier, a la región del Maule, con la periodista Mónica Mejías, porque hay nueva información respecto a decisiones que se han tomado sobre las clases que se imparten en esa región, en colegios de la comuna de San Javier. Mónica, vamos contigo. En el estudio estamos conversando con Enrique París, toxicólogo, ex presidente del Colegio Médico, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor. Doctor París, gracias por la espera. A ver, dentro de las medidas que se han adoptado, lo mencionaba hace un rato el ministro de Salud, Jaime Mañalich, es derivar a este paciente que prácticamente ya no estaba muy bien de salud, entre comillas, empieza a presentar obviamente este cuadro de coronavirus, lo derivan a su hogar. ¿Por qué se toma esa decisión para que la gente entienda un poquito y no que permanezca en el hospital? Bueno, yo creo que la decisión es la correcta. Si el paciente está en buenas condiciones de salud, no necesita oxígeno, no necesita estar en una UTI o en una UCI, obviamente que es mucho mejor que esté en su hogar. El ejemplo negativo lo tenemos con el buque que estuvo en Yokohama, en Japón, donde todos quedaron encerrados en el buque
y partiendo con un caso se infectaron casi 600 personas. O sea, dejar al médico en el hospital es peor que tenerlo en su casa. Y en la casa, obviamente, sí, ahí probablemente va a tener que usar mascarilla. Y los familiares van a tener que usar mascarilla y él va a tener que lavarse las manos frecuentemente, tener cuidado con el uso de los utensilios, no estornudar ni toser sobre superficies porque el virus queda en superficie, pero con esas medidas él va a lograr superar la enfermedad. Ahora, si presenta fiebre, si presenta dificultad respiratoria, si comienza a necesitar oxígeno, obviamente va a tener que reingresar al hospital y ser tratado con medidas de mantención, porque como ustedes han leído y la gente ya sabe, este virus no tiene un tratamiento específico, no hay un antiviral específico, tampoco hay una vacuna todavía específica, por lo tanto el tratamiento son tratamientos de mantención para mantener vivo al paciente si es que se llegara a agravar. Pero los pacientes jóvenes no se agravan en general. Los pacientes, China ha publicado ya mucho en revistas científicas y la mortalidad empieza a partir de los 60 o 65. Es mayor la mortalidad sobre los 70 y mayor sobre los 80 y 85. O sea, cuanto más adulto mayor es el paciente, desgraciadamente aumenta la posibilidad de fallecer. Doctor, quedé pensando ahí en dos cosas que usted decía. Primero, que el virus permanece en las superficies. Sí, eso está demostrado. Ya. El virus permanece en la superficie y puede permanecer horas, 2, 3 horas. Ya. Por lo tanto, por eso es tan importante y se ha insistido en eso, que se limpien las superficies, que la gente cuando vaya a su casa de vuelta y viene del metro y no sabe si alguien estornudó en una manija del metro, lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos, porque el virus queda en la mano si es que estaba en la superficie. Eso pasó también con el SARS y también con el síndrome del Oriente Medio, lo mismo. Este virus, coronavirus, que es un virus que ha mutado, que es un virus normalmente que produce nada más que un resfrío muy suave, pero que ha mutado, tiene esa característica. Y para para evitar que se contagie por esa vía es muy importante limpiar, por ejemplo, con agua con cloro. No es necesario comprar cosas caras, sino que agua, cloro o alcohol gel también sirve, pero el agua con cloro es lo mejor para eliminar el virus de las superficies. ¿Y está determinado cuánto rato, cuántas horas puede permanecer el virus en la superficie? Sí, puede permanecer entre 2 y 3 horas, dependiendo también de la temperatura ambiente. Y eso se demostró en los otros coronavirus, quedaba en las manijas de los ascensores, por ejemplo, o en las puertas. Entonces alguien se afirmaba y llevaba la mano con esa secreción a la nariz, a la boca, entre paréntesis, por el ojo también entra el virus. Por eso ustedes han visto que... ¿Por los ojos? Sí, por la mucosa. Ya. Cuando a ti te estornuda alguien o te tose y te entra en el ojo, te cae una gotita, puede entrar el virus. Por eso reforzar el hecho de que la mascarilla no sirve. No sirve. Por eso en China los médicos y los enfermeros usaban antiparras, no sé si se dieron cuenta, de plástico, además de la mascarilla. Entonces, lo que ha pasado con este virus es que al principio no se sabía bien cómo iba a actuar. El periodo de incubación incluso fue cambiando, el periodo de incubación es de 14 días en promedio. Pero hay un hecho que hay que tener precaución, que hay que destacar, es que el virus puede contagiar en el periodo preeruptivo. O sea, no hay que confiarse en que la persona no haya tenido síntomas, porque ya se sabe que incluso sin tener síntomas, un enfermo, que después se declara enfermo, puede contagiar. Por lo tanto, ahí hay que estar atento a los contactos que tuvo, igual que si fuera en el avión. Los contactos que tuvo él, porque escuché que fue al consultorio, los contactos que tuvo, estar atento a ellos, no alarmarse. El alcalde habló muy bien, yo encuentro, muy bien, muy tranquilo. No alarmarse, pero estar, obviamente, alerta. Doctor, el 16 de marzo, en 2 semanas más, comienza la campaña de invierno, el tema de la influenza. Obviamente que ya se había adelantado la campaña porque el brote de influenza en Estados Unidos, en Canadá, había sido muy fuerte, y eso obviamente era un predictor de que en Chile también se podía venir con esa fuerza. ¿Es recomendable adelantar esta campaña? ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Porque obviamente va a cundir la preocupación en la gente, va a ir muchos que no están en los grupos de riesgo por esa vacuna, que en un principio van a haber solamente 200.000 dosis. Bueno, el Ministerio de Salud tiene que determinar eso. Yo creo que adelantarla 2 semanas o 1 semana puede ser beneficioso, pero eso tiene que determinarlo el Ministerio de Salud. Lo que sí tiene que asegurar el Ministerio de Salud, la cifra que tú diste, es de que exista una cantidad suficiente de dosis. Porque hay una población que recibe la dosis gratuitamente. Sí. Son las embarazadas,
los niños menores de 10 años, ahora se aumentó la edad. Más de 13 semanas de gestación en el caso del Más de mensaje. 13 semanas de gestación, los adultos mayores y todos aquellos que tengan enfermedades crónicas. Además de los trabajadores avícolas y además de los trabajadores de industria porcina. Por lo tanto, sobre eso, si alguien más quiere vacunarse, yo creo que debería haber esa posibilidad. Esa vacuna va a tener que comprarla la persona que no está dentro del grupo favorecido, pero creo que sí. Y esa sí que es una labor del Estado, asegurar una buena cantidad de vacunas. Ahora, para mayor tranquilidad, no sé si ustedes han leído también eso, los asiáticos se enferman más y tienen más problemas porque ellos tienen un receptor especial para este virus. No sé si sabían eso. No. Sí, ellos tienen en el pulmón, en el neumocito, que es la célula que está entre el aire y la sangre, tienen un receptor específico. ¿Tema genético de los asiáticos? Sí, exactamente. Es un tema genético de los asiáticos que los hace y que está unido además a una hormona que tiene que ver con la presión arterial, curiosamente, que los hace susceptibles. Por eso es que migró por ahí, por Asia primero, y los contagios en Asia y en China sobre todo fueron muy, muy intensos. Ahora, yo creo que aquí China actuó muy bien, y hay que aprender de lo que hizo China, porque hoy día las cifras, ya ayer, en los últimos días, fuera de China, 2.442 nuevos. Dentro de China, solo 125 casos nuevos. O sea, esto de un total de 90.000, me parece que son los que 92.722 casos ya van, pero fuera de China ya llegaron a 12.000 fuera de China. Fuera de China están aumentando en forma prácticamente 10 veces más o 20 veces más que dentro de China en este minuto. Entonces eso significa obviamente que hay que tener precauciones con respecto a la diseminación del virus. Claro. Este virus es muy poco potente, pero es muy bueno para contagiar. Se contagia rápidamente. Y ampliamos la información que habíamos entregado hace rato, Pati, que nos están escuchando en sus casas sobre la suspensión de las clases en San Javier. Se extiende esta decisión, esta medida, esta determinación a Gualañé. San Javier y Gualañé son las comunas en las cuales mañana, por lo menos mañana, solamente mañana, están suspendidas las clases. Doctor París, hablábamos del tema de la vacunación de la campaña de influenza. ¿Por qué es tan importante vacunarse contra la influenza? Y recalcar, lo conversamos con nuestro infectólogo Pablo González hace un rato del Hospital Clínico de la Católica, que es importante recalcar que la vacuna contra la influenza no es una vacuna contra un eventual coronavirus. No, siempre es bueno recalcarlo. Por supuesto que no. La vacuna contra la influenza es contra la influenza. Y me imagino que tendrá las 3 cepas que tiene habitualmente, contra 3 virus de la influenza. Pero no sirve contra el coronavirus, eso hay que tenerlo claro. Sin embargo, tener 2 virus encima, coronavirus más influenza, obviamente que es mucho más peligroso. Por lo tanto, si usted se vacuna, señora o señor o niño, evita por lo menos un virus ya, o sea, queda libre de un virus. Y no solamente eso, permite que no se enferme contra la influenza y permite ayudar al diagnóstico. Porque si tú llegas con el cuadro respiratorio y le dices al doctor, yo ya me vacuné contra la influenza, entonces descartamos la influenza de inmediato porque usted está vacunado, y nos dirigimos a estudiar derechamente el coronavirus. Por lo tanto, tiene 2 beneficios. Proteger la salud de la población desde el punto de vista epidemiológico, muy importante, pero también favorecer el diagnóstico certero de cuál es el cuadro respiratorio que el paciente está teniendo. Claro. Dentro de algunas de las dudas que también nos van llegando, ¿qué ocurre con aquellas personas que acaban de llegar a nuestro país y que vienen de alguno de estos países donde está más presente la enfermedad? ¿Debiesen estar en cuarentena? ¿Debiesen ir a tomarse el examen en algún centro de salud? ¿Qué es lo que deben hacer? Hay que recordar que primero comenzó en China, pero también está en Italia del Norte muy potentemente, en Irán muy potentemente, en Corea del Sur en forma extraordinariamente fuerte, pero yo creo que por las cosas genéticas. En Estados Unidos también ya hay, en parte de Latinoamérica. La persona que venga de esos países, ¿en qué caso tiene que consultar? Si tiene fiebre, si tiene tos, si tiene dolor de garganta, si se siente mal desde el punto de vista general, además del cuadro respiratorio. Pero no se saca nada con ir a tomarse el examen sin tener la sintomatología. Si tiene la sintomatología y llega a una clínica, a un hospital con este cuadro y cuenta que viene de estos lugares, va a ser aislada de inmediato. De inmediato se le van a tomar los exámenes para confirmar o descartar. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo un panel respiratorio, que es un examen primario, general, y en base a eso, si hay, digamos, la duda, se hace la reacción de polimerasa en cadena, que se llama RPC, no PCR,
RPC para confirmar la presencia, obviamente, del virus. Ese Doctor, examen ya sí. existe en todo el mundo. Es que Sí, en dale, esa Pati, dale. misma línea, lo digo por la información que tú habías Sí, comentado antes. justamente desde el Ministerio de Educación había Sí. entregado la información, doctor, que es importante recalcar, y también a toda la gente que nos está viendo en la casa, insistimos, que cualquier miembro de la comunidad escolar que haya visitado cualquiera de estos países donde se ha dado este importante brote, hablamos de China, Italia, Japón, España, cualquier miembro y mañana se inician las clases prácticamente en más de la mitad de los colegios, está en cuarentena 14 días, cualquier miembro, y no mencionan que tenga algún tipo de síntomas, sino que si visitó alguno de esos países, por lo menos por los próximos 40 días en la casa. Son 6 países puntualmente. Sí. Sí, yo creo que es una medida de precaución que me parece lógica, porque ya lo dijimos, el virus es contagioso incluso en la etapa preclínica. Y si eres ese niño, porque se refiere a un niño, pero puede ser un profesor. Miembro de la también. comunidad escolar. Claro, puede ser un Y no quiere decir que se profesor. suspendan las clases. Y de la tampoco. comunidad universitaria Sí. también, entre paréntesis, que estamos preocupados nosotros en la universidad de ese tema. Obviamente me parece una medida adecuada, me parece una medida lógica, porque desgraciadamente uno puede estar con el virus y no sentir la enfermedad todavía, que eso se llama periodo asintomático o periodo de incubación, y me parece bien, yo ahora comparto esa idea. Ya, y estoy pensando en aquellas personas que, por ejemplo, vengan de Italia y en su casa hay una persona, un adulto mayor o que tenga alguna situación de salud más compleja. También. Y dice, bueno, se me va, a lo mejor no tengo los síntomas, pero tal vez sí lo puedo contagiar. ¿Qué Tienes hace? toda la razón, Patricia, porque el adulto mayor es el que va a correr el peligro y no el joven que fue Claro. a Italia a pasear o el hombre joven o la familia. Yo creo también que hay que tener esa precaución. Si vengo de las zonas con más virus, la Romaña, por ejemplo, obviamente que voy a tratar de no acercarme a esa persona que es un adulto mayor. Ahora, lo más básico hay que repetirlo, lavado de manos es lo más importante, el lavado de manos frecuente. Estornudar o toser en el codo, no hacia el aire. Usar pañuelo de papel, botar el pañuelo de papel, volver a lavarse las manos. Si no se puede lavar las manos con agua y jabón, andar con el alcohol gel en la mano, porque eso ayuda a eliminar el virus. Doctor, también parte de la información que uno ha ido conociendo, sobre todo ha surgido mucho más información a partir de lo que ha sucedido a partir de esta tarde en nuestro país. Hace pocas horas. Que sí, que no han habido casos, o prácticamente no han habido casos menores de 10 años. Sí, eso es verdad. Si nos puede explicar un poquito más por qué no se da desde el aspecto médico. Bueno, no está claro por qué, probablemente tiene que ver también con la capacidad de defensa de los niños o puede tener también que ver con esta necesidad que tiene el virus de unirse a ciertos receptores, aunque parezca increíble, eso ocurre también con las bacterias. Por lo tanto, hay que llamar a la tranquilidad. Niños hasta el momento no han habido casos graves, no se han enfermado, ni ha muerto ningún niño en el mundo. Por lo tanto, los niños aquí la llevan, están de alguna manera, con alguna fuerza, con alguna potencia superior que los ha mantenido indemnes hasta el momento, incólumes. Me queda ahí una sola duda respecto a lo que está pasando con este paciente en Talca, que se le va a enviar a su casa. No sé si está ya disponible la información respecto a una vez que ya ha superado la enfermedad, ¿cuánto tiempo más puede estar Buena pregunta. contagiando a otros? Buena pregunta. Es que por eso al principio hubo tanta, ¿cómo se llama?, diseminación, porque no se tenían esos datos. Esa pregunta no te la puedo contestar porque realmente no tengo la información de cuánto tiempo después de superada la enfermedad, que es una muy buena pregunta, la persona sigue expulsando el virus. Eso tenemos que estudiarlo, tenemos que buscarlo. A lo mejor ya hay una información, pero es una muy buena pregunta. Porque en otras enfermedades también cuando el paciente deja de tener síntomas puede seguir a veces contagiando. Sin embargo, hay que reconocer que cuando el paciente se mejora porque su sistema inmunológico, o sea, sus anticuerpos, mataron al virus, mataron al alien, como digo yo, el octavo pasajero. Lo han expulsado de su organismo y por eso se mejoran, se sienten bien, porque si no se sentirían mal. Lo más probable es que después de que pasa el periodo de estado, en los pacientes que evolucionan bien, el periodo de estado, que se llama de enfermedad, dura muy poco, dura una semana, dura 7 días, 8 días. En los pacientes que evolucionan gravemente, el periodo de estado dura 3 semanas o 4 semanas. Y eso probablemente tiene que ver con la presencia del virus dentro de esa persona, entre comillas, que está más débil. Una persona fuerte, sana, va a eliminar el virus rápidamente. El periodo de estado es cuánto dura la enfermedad. Doctor Enrique París, le agradecemos esta conversación, esta aclaración, siempre muy importante, la información oportuna, llamar a la tranquilidad cuando surge esta información del primer caso de coronavirus en nuestro país. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Aquí en Andrés, Canal gracias 24. Patricia, gracias por invitarme a TVN. Gracias.